Buenas noches, mi nombre es Sandra Mateus. Durante estos minutos estaremos dándole una revisión a la nueva norma recién sacada por la Superintendencia Financiera, en donde se regula la adquisición de cartera de créditos a originadores no vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. En nuestro negocio financiero se ha vuelto muy común, una práctica bastante utilizada, la compra de cartera, ya sea de libranza, ya sea de consumo, inclusive en algunos casos de cartera comercial, a entidades del sector real que se dedican precisamente a la consecución de estas oportunidades de crédito y buscan apalancamiento o buscan vender esta cartera de créditos para obtener un margen. El tema es que, dado que este negocio ha ido creciendo en la industria y no se tiene como tal regulación sobre estas entidades que normalmente pertenecen al sector real, lo que hace la Superintendencia Financiera es imponer unas reglas o imponer unos derroteros mínimos que deben ser seguidos por las entidades vigiladas para la adquisición precisamente de este tipo de activos. Bien, nuestra circular externa 004 de marzo 5 de 2013 modifica el capítulo segundo de la circular básica contable financiera de Hacienda del 95, en donde está contenido el sistema de administración de riesgo de crédito. Como les venía mencionando, allí realmente se incluyen las instrucciones relativas a todos los requisitos que deben cumplir tanto estos originadores de cartera, que son quienes están vendiendo, como los compradores de la misma, vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. En este transcurso del tiempo, veremos sobre qué elementos específicos hace mención y hace exigencia de esta norma. Primero, establece que los establecimientos de crédito solo podrán realizar compras a personas jurídicas, originadores, que tengan unos requisitos mínimos. Como les decía, son normalmente entidades que pertenecen al sector real o entidades que pertenecen al sector solidario, por lo tanto están vigiladas supersolidaria y que no tienen la fortaleza regulatoria que puede tener la Superintendencia Financiera. Lo que está haciendo es, a través de ese tipo de operaciones, extender su regulación para hacer que el negocio sea un poco más seguro y que se cumplan unos parámetros mínimos que le garanticen de alguna manera y en algún porcentaje o mitiguen más bien el riesgo de crédito de estas operaciones. El primer criterio que se exige, o la primera condición que se exige, es contar con las autorizaciones o registros legales exigidos para el desarrollo de la actividad de otorgamiento de crédito cuando a ello haya lugar. ¿Qué quiere decir esto? La actividad financiera como tal involucra tanto la colocación como la captación de recursos. En este orden de ideas, la captación y colocación se convierten en dos elementos que deben estar necesariamente presentes para poder desempeñar la actividad financiera. Para poder hacer estos dos ejercicios es necesario que la persona jurídica que los ejecute tenga la autorización expresa de la Superintendencia Financiera para poder hacerlo. Porque la captación, como ustedes saben, es una actividad que está restringida a actividades o a entidades, perdón, vigiladas precisamente por este órgano regulador. No cualquiera puede entrar a hacer captaciones. Ahora bien, ¿quién puede hacer colocación de crédito? Cualquiera puede hacer colocación de crédito, siempre y cuando no haya captación detrás de esa actividad. Entonces, cuando a ello haya lugar, se dirige, digamos, al tema de la captación de recursos. Adicionalmente, debe contar con políticas y procedimientos para el suministro de información a los deudores. ¿Qué quiere decir eso? Que debe tener un nivel de formalidad mínimo que garantice que los deudores conocen exactamente cuáles son las condiciones a través de las cuales se les está haciendo ese otorgamiento o ese desembolso de ese crédito. Y esto debe estar debidamente cuenta y autorizado por el cliente. ¿Qué elementos debe conocer como mínimo el cliente? Están la tasa de interés, la modalidad, si es anticipada, vencida, la periodicidad de pago, si es fija o si es variable a lo largo del tiempo también, indicando su equivalencia en tasa efectiva anual. Es decir, siempre vamos a necesitar que nuestros originadores, a quienes nosotros le estamos comprando en cartera, a pesar de que dentro de su información comercial o dentro del análisis que nosotros hayamos hecho de los negocios, siempre la conversión de la tasa y siempre el reporte de la tasa debe ser efectiva anual.
Si la tasa es variable adicionalmente, debe quedar claro a qué índice o a qué tasa o a qué instrumento va a quedar atada esa variación. Y a su vez también va a ser necesario identificar si hay márgenes, cuál será el margen que se le va a colocar a esa tasa. Para nosotros es muy común manejar DTFs más algo, ¿cierto? O tasas en V. Es necesario que quede completamente específico en un documento que debe ser firmado por el cliente de, en su momento, el originador, las condiciones a través de las cuales está aceptando la obligación que está adquiriendo. Adicionalmente, también debe tener información sobre la base de capital sobre la cual se aplica la tasa de interés. Esto con el fin de restringir operaciones en las cuales hay disfrazados elementos adicionales sobre los cuales también se está cobrando una tasa, haciendo obviamente que sea mucho más caro el crédito e inclusive al hacer cuentas, pudiendo establecer que de alguna manera indirecta o disfrazada se le pueda estar cobrando una tasa superior a la usura autorizada para cada una de las modalidades de crédito. Entonces es necesario que el cliente identifique cuál es la base de capital sobre la cual se aplica esa tasa de interés. Asimismo, es necesario que él pueda identificar cuáles son las tasas o cuál es la tasa de interés de mora que le aplicará durante la vida del crédito y en qué casos se va a aplicar, a los cuántos días exactamente de no haber hecho el abono de su crédito se va a cobrar esta tasa. También el tema de las comisiones y recargos que se aplican. Hoy día en la industria es muy común ver que se cobre el análisis de crédito, que se cobre la administración o que se cobren tarifas adicionales o comisiones adicionales por la consecución de los recursos, por la consecución del fondeo que se necesita. Sobre todo, como les digo, en estas entidades que tienen un nivel de supervisión muy bajo o que no están supervisadas directamente. Entonces, la entidad compradora, entiéndase la entidad vigilada, debe verificar que estos elementos estén completamente explícitos dentro del certificado o reporte que firma el cliente en conocimiento de estos elementos. También el plazo del préstamo, periodos muertos, periodos de gracia, condiciones de prepago. A pesar de que el cliente puede prepagar la obligación en cualquier momento, ahora nos encontramos en la industria una serie de mecanismos a través de los cuales se está, entre comillas, sancionando al cliente por hacer el prepago. Por ejemplo, uno de los mecanismos más usados es que se le cobra a valor presente los flujos que no se han recaudado, que no se han causado aún. Este es un mecanismo, pues, de penalidad que de alguna manera está disfrazando el tema del prepago. También los derechos de la entidad acreedora en caso de incumplimiento por parte del deudor. Acá hay un tema bien importante, y es que las ventas de cartera pueden hacerse con responsabilidad del originador o sin responsabilidad del originador. ¿Qué quiere decir esto? En el primer escenario, el originador consigue al cliente, otorga el crédito con unas reglas de juego claras, vende esa cartera a un tercero, en este caso una entidad vigilada, y cuando esta cartera se deteriora, cuando hay reestructuraciones o cuando hay prepagos, es obligación de la entidad originadora hacer el reembolso de esos recursos a la entidad que le está comprando la cartera. Esto normalmente sucede cuando la cartera es administrada aún por el originador. Y en la otra posibilidad está la cartera la vendida sin responsabilidad del originador. Y es que simplemente el originador sale al mercado, consigue el cliente, coloca el crédito, le vende esa cartera a la entidad vigilada y es la entidad vigilada quien la administra, quien la recauda y quien se hace cargo de las moras o siniestros o lo demás que le pueda suceder a esta operación de crédito. En ese orden de ideas, cuando se vende con responsabilidad, el riesgo de crédito lo asume la entidad originadora, es decir, quien vende la cartera, y en el segundo escenario, el riesgo de crédito lo asume la entidad compradora, que en este caso sería la entidad vigilada que está haciendo adquisición de ese lote de créditos. Otro elemento son los derechos del deudor, en particular los que se refieren al acceso de información sobre la calificación de riesgo. Esto, estoy citando la norma aquí,
que nos dice que dentro de los 10 días siguientes a la respectiva solicitud del cliente, la entidad financiera acreedora deberá comunicarle la calificación y clasificación de riesgo que le ha asignado. Esto con el fin de que el cliente sepa exactamente al momento de nacer esa nueva obligación cómo va a quedar en centrales de riesgo y cómo va a quedar afectado, si va a quedar afectado por esa adquisición de esa obligación, dependiendo de la evaluación del perfil de riesgo de crédito, que en este caso le haga al originador, que como mencionamos está obligado a hacer el reporte en centrales de riesgo. Y adicionalmente toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la comprensión del alcance de los derechos y obligaciones del acreedor y los mecanismos que aseguren su eficaz ejercicio. Entonces, en resumen, hasta aquí llevamos dos elementos. El primero, la entidad originadora debe reportar en centrales de riesgo. El segundo, la entidad originadora debe demostrar que su cliente sabe cuáles son las condiciones y características que están rigiendo o que están soportando esa nueva obligación de crédito. ¿Y cómo se hace? A través de una carta o un documento donde estén completamente específicas una a una, y ese documento debe ser firmado por el cliente. Al momento de la compra de cartera, entonces lo que se requiere es tener completa la relación de esas notificaciones o documentos o cartas de las obligaciones, ya sean libranzas, ya sean créditos de libre inversión, ya sean créditos para taxis o ya sea de los créditos que se estén negociando, el soporte de cada una de esas obligaciones. Como les mencionaba, también está reportar en centrales de riesgo el comportamiento crediticio, cumplir con las disposiciones legales que regulan las tasas de interés y sus límites máximos. Si nosotros vamos a comprar, como entidad vigilada, vamos a comprar un lote de cartera, es necesario que verifiquemos que las tasas que se están cobrando no superen los límites máximos, entiéndase las tasas de usura. Ahora bien, estos límites máximos son variables en el tiempo. Esto quiere decir que requieren un seguimiento, un monitoreo por parte de la entidad compradora, sobre todo en los casos en donde la responsabilidad del recaudo y la administración de cartera siguen siendo del originador. Es decir, en los casos en donde la administración de la cartera y el recaudo de esas operaciones se hace con responsabilidad del originador. En el caso de la libranza también se debe cumplir en todo momento con los límites máximos de descuento salarial de acuerdo con la legislación laboral vigente. Para nuestro caso hoy día, la ley 1527 de abril de 2012 es quien reglamenta, la que reglamenta las operaciones de libranza. Allí hoy día tenemos que está establecido que no se debe tocar el 50% del salario neto después de descuentos de ley a ninguna persona a través de créditos de libranza. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona debe contar luego de hacer los descuentos de ley, luego de tener neto su salario, al menos con el 50% del mismo. Lo que supere el 50% del mismo puede destinarse al pago de obligaciones de libranza. En el momento en que se supere ese 50% se está incumpliendo lo que se establece en esta ley 1527. Es deber de nosotros como compradores de esa cartera verificar que esos límites mínimos se cumplan. Adicionalmente, contar con la información sobre el comportamiento de los deudores. Esta información debe incluir el comportamiento histórico del deudor. ¿Qué quiere decir eso? La entidad originadora puede tener información propia de hábito de pago de su cliente. Esa información es útil y debe estar disponible para quien compre la cartera. Adicionalmente, la entidad originadora también tuvo que haber hecho una consulta en centrales de riesgo para verificar el comportamiento y hábito de pago de su cliente en el sistema financiero. Esta información también debe ser suministrada y debe ser de conocimiento de la entidad compradora de operaciones de crédito. Quisiera saber si hasta este momento tenemos en el público alguna pregunta. Giovanni, ¿tú me puedes colaborar sabiendo si hay preguntas, por favor? Sí, estoy revisando, en el momento no hay preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta hasta el Ok, momento? recuerden que Lo pueden hacer levantando la manito que está al lado izquierdo
del panel o la pueden hacer por chat si quieren ahí. Gracias. Entonces, continuamos. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en utilizar los mecanismos para manifestarle al organizador que hay alguna inquietud. Vamos a continuar. Hasta aquí hemos visto los requisitos que se necesitan o que debemos exigir más bien a nuestros originadores al momento de hacer compras de cartera. ¿Esto qué quiere decir? Prácticamente que están colocando la casa en orden, garantizando que de alguna manera los procesos y procedimientos que se desarrollan al interior de estas entidades que no son vigiladas cumplan con unos estándares mínimos de calidad que mitiguen tanto el riesgo de crédito como el riesgo operativo en este tipo de operaciones. Ahora vamos a ver del otro lado, es decir, del lado de las entidades vigiladas que están comprando la cartera, qué requisitos se están exigiendo para este tipo de operaciones. Primero, incorporar en los manuales de riesgo crediticio políticas y procedimientos para la selección de los originadores. Cuando se va a hacer una compra de cartera, normalmente se debe hacer una debida diligencia. Es preciso que esta debida diligencia tenga unos elementos mínimos, primero para garantizar que los elementos que exige la norma sean cumplidos y segundo para que la entidad como compradora tenga un mínimo estándar, tenga un mínimo de calidad y que sea acorde obviamente con las políticas, procesos y procedimientos y perfil de riesgo que está manejando esa entidad compradora. La idea cuando se compra un lote de créditos de la naturaleza que sean es precisamente extender esas políticas o ese mercado objetivo y esa estrategia de crecimiento que se lleva internamente a través de un tercero que nos está vendiendo la cartera. Eso necesariamente requiere que haya una coherencia entre el apetito de riesgo de la entidad originadora y el apetito de riesgo de la entidad compradora. Que haya una coherencia entre los procesos mínimos que se hacen dentro de la entidad compradora y verificar que esos procesos mínimos también se cumplan en la entidad originadora. De tal manera que al momento de entrar a la cartera realmente se ensamble perfectamente con los productos que ya tiene y no sea un producto diferente de administrar, no requiera una estructura diferente en cobranzas, no requiere una estructura diferente en seguimiento y finalmente no deteriore como tal el perfil de la cartera o el perfil de las obligaciones y operaciones que normalmente maneja la entidad crediticia. Como dice aquí, se requiere pues entonces toda esa debida diligencia, todas esas condiciones y políticas y elementos que nosotros vamos a revisar en la debida diligencia deben estar incorporados en esos manuales de riesgo de crédito y asimismo debe tenerse establecido cuáles son los criterios mínimos para que esos elementos estén, digamos, tengan su visto bueno, tengan una evaluación favorable al momento de hacer nuestra debida diligencia. Por otra parte, cuando el tipo de cartera de crédito objeto de compra no hace parte del nicho de mercado, se deberá informar a la Superintendencia Financiera, políticas y estrategias para el acceso al nuevo mercado. Así como les mencionaba hace un momento, la idea es mantener la calidad crediticia y no deteriorar el perfil de riesgo de crédito de la cartera por la compra de un lote de operaciones que se adquiere por fuera. Cuando se trata de productos nuevos, se debe demostrar la suficiencia y conocimiento de esas nuevas operaciones que va a hacer la entidad vigilada, razón por la cual se pide que se notifique a la Superintendencia Financiera y asimismo se ponga en conocimiento de estas las políticas y estrategias para poder acceder a este nuevo mercado y obviamente para la administración de este nuevo producto y este nuevo nicho. Adicionalmente, también se requiere conocer y tener debidamente documentadas las políticas y procedimientos de crédito del originador en cada uno de los procesos. Aquí viene una tarea que es un poco más detallada y operativa en cuanto a la exigencia que debemos hacerle a nuestros originadores sobre manuales de riesgo de crédito y manuales de riesgo operativo. Aquí viene muy de la mano lo que mencionábamos hace un momento, y es que se está de alguna manera formalizando este tipo de mercado, pese a que la Superintendencia Financiera no tiene legislación sobre este tipo de originadores no vigilados. Al momento de que la entidad financiera quiera adquirir su cartera, obviamente requiere unos requisitos mínimos, requiere una formalidad, requiere la documentación de unos procesos que son estándares que ha adquirido la industria, el sector financiero, en la medida que ha venido evolucionando el tiempo, en la medida que se han implementado los nuevos sistemas de administración de riesgos.
Entonces, esto, como les menciono, le da un estatus más formal, digamos, a este tipo de operaciones. Adicionalmente, se requiere también establecer mecanismos que garanticen la custodia, conservación y consulta de documentos soporte de los créditos. ¿Cuáles son los documentos soporte de los créditos? Uno normalmente piensa en la carpeta de evaluación del cliente, pero no, hay unos muchísimo más importantes que son los soportes de que esa obligación existe. Entiéndase, por ejemplo, pagaré con carta de instrucciones, entiéndase garantías, si las hay, entiéndase pagaré de codeudores, entiéndase las prendas o las hipotecas, o todos aquellos documentos y los valores relacionados con la operación de crédito. Es preciso que si mi cartera la está administrando un tercero, en este caso una entidad no vigilada, haya la formalidad mínima necesaria que me garantice que esos títulos están debidamente custodiados y seguros. Para ello, pues obviamente hay unas empresas autorizadas por la Superintendencia Financiera para hacer la custodia precisamente de este tipo de títulos. Y adicionalmente también para verificar, obviamente, ya la documentación propia del cliente, para verificar los soportes que dieron origen al análisis de riesgo de crédito y poder en algún momento evaluar la fotografía con la cual se tomó la decisión de crédito y también identificar pues direcciones y teléfonos que van a servir y van a ser útiles en el proceso de cobranza cuando a ello haya lugar. Y adicionalmente establecer criterios mínimos de selección para los créditos objetos de compra. Yo puedo ir a donde un originador y el originador puede tener una amalgama bastante variada de operaciones de crédito, pero es mi deber establecer exactamente cuáles son las operaciones que voy a comprar. Más o menos como cuando uno va de compras, uno va al supermercado, uno no compra todo lo que se le presenta por el camino, sino que uno tiene unos criterios de selección para establecer exactamente qué productos compra y qué productos no. Es básicamente lo mismo lo que se está pidiendo al momento de identificar cuáles son las operaciones que podrían ser sujeto de una transacción de compra-venta de operaciones de crédito. Bueno, quisiera saber si usted tiene algunas preguntas. Déjeme saber, por favor, si esta pequeña sesión de conversación y socialización de lo que se establece en la circular externa 004 le ha sido útil, si cumple sus expectativas, y quisiera pues abrir al público nuevamente si hay alguna pregunta. Sí, Sandra, permíteme un momento. Hay dos preguntas acá. Te doy la palabra. Listo, Natalie, te escuchamos. Ok, listo, Natalie. Dice, hola Sandra, buenas noches. Desearía saber si el ejercicio de cadenas de Markov está en Excel. En Excel está disponible en este formato, en la página de Sí, riesgos. de hecho, qué pena, eso es hago un paréntesis aquí, el ejercicio de cadenas de Markov cuenta con un Excel que va a ser colgado próximamente en la página. De hecho, el desarrollo que se presenta en este ejercicio está realizado en Excel. Si usted quiere replicar este mismo ejercicio en su ordenador, se puede acceder al archivo adjunto que próximamente en esta semana se va a subir a la página. Listo, que gracias. Ok. Gracias, Natalie. Bueno, no sé si Diego quiere participar con la pregunta. Ok, dice, las comisiones que el cobro por el estudio de crédito o aval también deben ser informadas en la carta que va dirigida al cliente. Sí. Cuando se trata de, cuando explicamos que deben ser puestas en conocimiento del cliente las comisiones y demás cobros, es precisamente este tipo de situaciones. Los avales, por ejemplo, son una figura bastante particular de ese sector que estuvo en auge, digamos, hace más o menos 2 años, ya ha venido desapareciendo en el mercado, precisamente por la suspicacia que crea ante las entidades de regulación, y es porque hubo un momento en donde, por ejemplo, una entidad financiaba productos de consumo en el sector real y se creaba una empresa o se alía una empresa con la misma participación accionaria o similar participación accionaria, quien emitía un aval aparentemente que permitía cubrir, digamos, el riesgo de crédito en caso de que el cliente no pudiera cubrir su obligación. El tema es que
fue bastante recurrente, más o menos hace 2 o 3 años, que al acudir a ese aval, a ese pago que el cliente había hecho en algún momento, para poder suplir la deficiencia que tenía para pagar alguna o algunas cuotas que tuviese en mora, este avalista no contara con los recursos. ¿Por qué? Porque fueron desviados de una manera equivocada, fueron utilizados para otras actividades que no estaban contempladas dentro de el contrato pues que se estableció con el cliente. Razón por la cual, si hay un aval, es preciso que el cliente lo sepa, manifieste conocerlo, de tal manera que también tenga la posibilidad de hacerlo exigible en caso de que la operación de alguna manera esté o en mora o se haya siniestrado, pues se presenta alguna dificultad en el pago. Espero haber contestado a tu pregunta, Diego. Ok. Sí, listo, Sandra. Creo que Natalie tiene otra pregunta. ¿Sí, Natalie? ¿Alguna vez ha aplicado regresión logística en el riesgo crediticio? Siempre. De hecho, regresión logística es una de las herramientas más usadas para poder crear modelos de rating y scoring. Esta es una metodología estadística que permite la utilización de variables tanto cualitativas como cuantitativas, y precisamente de ahí se deriva la utilidad en los modelos de construcción de modelos de scoring para estimar probabilidades de incumplimiento tanto para personas jurídicas como para personas naturales. Además que es una metodología y una herramienta muy robusta. Listo, pregunta Natalie si en algún momento se podría publicar algo acerca de este tema. Por supuesto que sí. Estamos nosotros haciendo unas, digamos, secuencia de metodologías o de pequeños clips que van a servir para poder entender la aplicación que tienen ciertas metodologías estadísticas. Ya vamos a estar subiendo en la página. Y ahora que tú me lo solicitas, también tengo algún material, papers que pueden ser útiles a lo que tú de repente puedes estar haciendo, y los vamos a subir en la página. Igual si necesitas alguna asesoría, con muchísimo gusto también nos puedes contactar pues a la dirección de correo que está aquí publicada, o también en Twitter en @de riesgos. Sin embargo, como te digo, vamos nosotros a publicar algunos papers dada el interés que manifiestas en el tema para que puedas acceder a ellos, y estás pendiente pues de las conferencias o de las pequeñas charlas que estamos haciendo respecto de la aplicación de estos temas, de estas metodologías estadísticas a estos temas. Pregunta que más o menos, ¿con qué programa usarías para este tema? ¿Qué aplicación, qué herramienta? Puede usar SPSS, se puede usar RATS también, se puede usar R si lo sabes manejar. Hay varios paquetes estadísticos. El más amigable de todos es SPSS para esta aplicación. Ok, bueno, parece que no hay más preguntas. No sé si alguien quiere más levantar la manito. Diego nuevamente quiere preguntar algo. ¿Sí? Cuéntame, Diego. Dice, ¿es legal diferir el valor del estudio de crédito o aval dentro de un crédito? Pero ese no puede ser, que si es legal siempre y cuando tú tengas dos pagares separados. Un pagaré respalda la operación de crédito y el otro pagaré respaldaría el aval de la misma. Es decir, que tú tendrías realmente dos operaciones de crédito constituidas. Ahora, cuando tú vayas a vender la cartera, ten la seguridad que te compran la operación de crédito. El aval no te lo van a comprar. Además, por un sentido lógico. Y es que no tiene mucho sentido que yo te diga, te financio un artículo X, ¿cierto? Y si tú quieres, te puedo vender el aval en caso de que a ti se te ocurra alguna situación desfavorable, pero el aval también te lo estoy financiando y también te cobro intereses por él, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de que tú no me pagues de 60 cuotas, la segunda cuota, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, yo no tengo el abono, no tengo la capacidad suficiente, porque no se ha pagado el aval, de entrar a cubrir esa obligación. Es decir, que se siniestra el crédito principal, obviamente de la mano también viene un siniestro
del aval, razón por la cual no voy a poder tener los recursos suficientes y necesarios para poder atender ese siniestro. Entonces, no tiene mucho sentido. Ahora, que eso sea legal o no, se puede hacer siempre y cuando tú tengas los dos pagarés separados. Ahora, que eso sea útil y que eso realmente mitigue el riesgo de crédito, esa es otra historia que cada pues entidad debe entrar a revisarse y a evaluarse. Ok. Víctor Manuel, buenas noches. Listo. Víctor, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Tienes audio o estás en el chat? No sé si, Víctor, te doy la palabra. Sandra, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, Víctor, ¿cómo estás? Bien, Sandra, una preguntita respecto pues al tema que manejan ahora con la parte de regresiones y todo eso. ¿Las asesorías que ustedes dan aplicarían para una tesis en maestría? Yo vengo trabajando en un tema de, básicamente es como un score. Sí, Tengo unos datos de una entidad, una cooperativa, y sí. aplicaría la asesoría que ustedes brindan en un momento dado. El objetivo es como hacer un score para aplicar a una tesis de maestría en economía. Entonces me interesa el tema y eh, encuentro no poca gente que a veces pueda saber como del tema especializado. Sí, sí, claro que sí aplica. Si quieres, toma el dato del correo, de mi correo, ese mateus@riesgos.com y con mucho gusto, sí aplica. Está dentro del alcance de las cosas que nosotros hacemos. Ok, mil gracias, Sandra. Listo, Víctor. ¿Tenemos más preguntas? Sí, perdón, permíteme, no sé si... Freddy, te doy la palabra. Listo, Freddy, te escuchamos. Hola, Freddy, buenas noches. No, Hola, Freddy. para ti que tiene problemas de audio. Bueno, él me escribió acá, voy a tratar de leerla lo más pegado a la... Dice, si el originador de una entidad no regulada por la superintendencia, la entidad financiera que compra la cartera debe asumir el riesgo crediticio, pese a que el primero, al no ser controlada, no se sujetó a las regulaciones ni metodologías propias de scoring ni ratings. ¿Debo efectuar una nueva evaluación como si estuviera solicitando un crédito nuevo o asumir por la poca información de pagos que puedo tener los mismos que a veces no son confiables? Te cuento. Les mencionaba precisamente dentro de la exposición que cuando uno selecciona un originador de crédito es necesario, es inminente, es imprescindible que se haga una debida diligencia. En esta debida diligencia, ¿qué vas a mirar? Políticas, procesos, procedimientos, ¿cierto? Documentación y formalización que tiene esa entidad del sector real. Entonces, si bien hay, entre comillas, cierto grado de informalidad, el hecho que la entidad vigilada le exija unos mínimos estándares va a hacer que esas moras o ese comportamiento histórico de pagos que se está reflejando no necesariamente tenga que ser tan poco confiable, excepto que su plataforma no sea robusta, excepto que sus prácticas y políticas no sean las más adecuadas, y en ese momento uno tiene que entrar a mirar si realmente es conveniente hacer negocios con un originador que tenga una debilidad tan grande en todos estos aspectos. Si bien el originador no necesariamente tiene que cumplir al 100% con un SARC, tal y como se establece en el capítulo segundo de la circular básica contable y financiera, sí es necesario, como les mencionaba, que tenga unos elementos mínimos, que yo pueda confiar en su información. Máximo cuando él me vaya a administrar a mí la cartera, cuando sea una compra con responsabilidad. Si bien él no está obligado, digamos, a implementar modelos internos para la estimación de pérdidas esperadas, no está obligado a tener un scoring como tal, sí está obligado a tener unas políticas, sí está obligado a tener unos procedimientos que estén debidamente documentados y que me garanticen a mí que el riesgo de crédito de alguna manera se está administrando. Yo no podría decir que se está eliminando, pero sí la idea es que se administre de una forma adecuada, coherente y lógica con la estrategia de crecimiento que tenga la entidad que sí está vigilada.
Si vemos que el grado de informalidad de este posible vendedor de títulos o posible vendedor de activos, llámese cartera de créditos, es muy informal, pues aquí ya viene la evaluación moral interna más bien, oiga, yo voy a hacer negocios con un originador que tenga estas características o mejor me abstengo de hacerlo. En el momento en que yo dudo de la calidad de la información que él me puede estar generando, para mí, digamos que hablando a título personal, es una condición necesaria y suficiente para decir yo no hago negocios con él. ¿De acuerdo? No sé si contesté tu pregunta. Bueno, listo. Bueno, sí, Diego, y pues para todos, esta información, este video queda grabado y va a quedar colgado en la página para consulta, pues. Listo. Bueno, hay algo más, algo particular acá sobre otras cadenas de Markov, creo que es. En el ejercicio de las cadenas de Markov se escoge una muestra en base a una sola cosecha establecida dentro de esos 12 meses. Dentro de esos, perdón, se escoge una muestra en base a una sola cosecha establecida dentro de los 12 meses. Sí, no recuerdo el ejercicio. No, Sí. señor. La idea de, pues tú puedes hacerlo por cosechas, tú puedes utilizar cadenas de Markov para hacer el análisis de cosechas o puedes utilizar cadenas de Markov para hacer el análisis de tu cartera en conjunto en diferentes edades o en diferentes alturas de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedes fácilmente coger la fotografía de tu cartera en un momento dado y hacerle seguimiento en la medida que pasa el tiempo, independientemente cuántos meses de vida tengan esos créditos que hacían parte de ese momento inicial en donde se tomó la fotografía. Ahora bien, la naturaleza, digamos, o el enfoque que se le dio al ejercicio que se presentó es para mirar la calidad de la cartera en el tiempo. Si tú quisieras mirar la calidad de la cosecha en el tiempo, tú sencillamente tendrías que tomar entonces, extraer de esa fotografía las operaciones que fueron desembolsadas en un periodo de tiempo que tú definas y luego hacerle seguimiento hacia adelante mirando qué pasa en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, es tan versátil como tú la quieras manejar y es digamos que puede utilizarse en diferentes escenarios dependiendo de la problemática que tú quieras atender. Lo puedes hacer, como te digo, como evaluar la totalidad de la cartera, cómo se va a comportar en el tiempo manejando créditos muy jóvenes y créditos que están maduros y créditos que están a punto de recaudarse completamente, o puedes extraer de allí cosechas y cosecha a cosecha hacerle seguimiento a cada una de esas operaciones, teniendo en cuenta, eso sí, que si lo haces por cosechas, lo ideal es tomar un tiempo de vida óptimo que garantice que está incluida la madurez como tal de la cosecha. Y esta madurez, si se establece dependiendo de la línea de crédito, dependiendo del plazo de la línea y dependiendo el mercado objetivo de la misma. Listo. Víctor Manuel tiene la palabra nuevamente. Sandra, una pregunta. ¿Qué tan robusto puede encontrar uno con el sector cooperativo SSAR? ¿Qué tan robusto? Eso depende de la cultura de riesgos que tenga la entidad financiera, la entidad, perdóname, solidaria, de que estés hablando. Y yo te puedo, conozco de hecho una particularmente que ha venido haciendo, una entidad del sector solidario, que ha venido haciendo la tarea desde hace varios años y tiene un sistema de administración de riesgo de crédito que me atrevería yo a decir puede ser inclusive superior a los estándares que tiene una entidad que sí está obligada a tenerlo, pero esto no es muy común en el sector solidario. Realmente las entidades tratan de hacer, digamos que lo mínimo posible para cumplir con los mínimos estándares. Sin embargo, pues la regulación ya viene un poco acortando, la regulación de la supersolidaria versus la superfinanciera viene acortando un poco las brechas en el tiempo, lo cual hará que no necesariamente se equiparen, pero sí tengan unos estándares mucho más cercanos a los que puede manejar la industria vigilada por la superintendencia financiera. Y como te digo, conozco particularmente una cooperativa de sector solidario
que tiene absolutamente todos los estadísticamente aplicados, además tiene modelos internos con información obviamente propia y tiene modelos estadísticos para varias líneas de crédito. Entonces, si tu pregunta va enfocada a si eso se puede ver en una entidad del sector solidario, sí se puede. El asunto es qué tanto implícita la cultura de administración de riesgos dentro de la entidad y qué tanta disciplina haya para la implementación de la entidad. Ok, gracias. Bueno. Listo, Sandra. Ya no tenemos más preguntas. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta pequeña charla. Esperamos seguir contando con su presencia. Nosotros estaremos aquí cada 8 días para que ustedes estén pendientes. Vamos a estar trabajando con temas de riesgo operacional, liquidez, mercado, ahora con el nuevo sistema de administración de riesgo que es el SARIC, el sistema de administración de riesgo de contraparte. También estaremos pues haciendo algunos videoclips y algunos debates con ustedes para que pues fortalezcamos nuestra comunidad. Entonces pues agradecemos su presencia y este video será colgado en la página para que ustedes lo puedan acceder de consulta en el tiempo. Muchísimas gracias.